Marco. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Ricardo Ortiz Hermosillo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México este evento que ha sido organizado por la participación del ingeniero Manuel Alejandro de la Paz Cázares. Platicando con Manuel, fue una idea que surgió en donde el tema pues es la primera vez que se presenta por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que me pareció muy interesante y que tiene que ver en particular precisamente con los enfoques desde el punto de vista gerencial para proyectos en particular para proyectos y empresas de consultoría con el tema de la geotecnia. Entonces les deseo la más cordial bienvenida y voy a iniciar leyendo la semblanza del ingeniero Manuel de la Paz, cuya conferencia se titula Gestión de proyectos para geotecnistas con enfoque PMI, que es Project Management Institute. Entonces, Alejandro de la Paz Cázares es un profesional que actualmente su enfoque está en el gerenciamiento de proyectos. Es ingeniero civil y especialista en geotecnia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual egresó en el año 2010 y posteriormente continuó con la especialidad antes mencionada. Durante los siguientes 8 años aplicó los conocimientos de ingeniería civil y geotecnia en el análisis y diseño de proyectos para una variedad de obras civiles en compañías como ICA, Dirac y Enemon. En esta última organización incursionó por primera vez al gerenciamiento de proyectos, iniciando con la especialidad en gestión y administración de proyectos, así con la maestría de administración por parte de la Universidad La Salle, llegando a liderar el área de proyectos especiales. Posteriormente formó parte del equipo de Bureau Veritas Mexicana, en donde se desempeñó como coordinador de control de proyectos en el área de Building and Infrastructure durante 3 años. En la actualidad, Manuel se desempeña como el gerente de construcción de la empresa Sol Solutions, en donde ha participado activamente en la transformación de esta firma para competir a nivel de empresas internacionales en territorio nacional. El objetivo de su conferencia corresponde en brindar un nuevo enfoque a los ingenieros geotecnistas de la práctica profesional sobre las metodologías empleadas en la gestión de proyectos alineadas a la guía de PMBOK del Project Management Institute, PMI, con la finalidad de que estas áreas puedan ser aplicadas a los proyectos geotécnicos y brinden una mejora continua en su gestión y buscando valor agregado a su labor como profesionistas. Como pueden ver, es un tema muy interesante que corresponde en particular precisamente al tema que corresponde a su conferencia. Le doy la más cordial bienvenida a Manuel y le cedo la palabra. Adelante, Manuel. Tienes tu micrófono apagado. Sí, Ahora sí. muchísimas gracias, doctor Ortiz, por la invitación a participar en en esta pequeña charla. Entiendo que pues todos los que estamos aquí involucrados somos ingenieros geotecnistas. Entonces, vamos a salir un poquito de la caja. Me refiero, vamos a salir un poquito de la temática de lo que es la ingeniería geotécnica y pasar a una herramienta fundamental que nos puede ayudar a todos, ¿sale? Que es básicamente el gerenciamiento de proyectos bajo la línea del Project Management Institute, como lo comentó el doctor, y es particularmente sobre la guía del PMBOK, ¿de acuerdo? Como bien comentó el doctor Ortiz, el objetivo de esta presentación es brindar al ingeniero geotecnista un nuevo enfoque. ¿En qué? Que vaya ligado acompañado de las buenas prácticas que nos brinda el PMI en dar cumplimiento a los objetivos de proyecto en tiempo y forma según las necesidades y requisitos de cada proyecto. ¿Sale? Para ello, pues buscamos también que el ingeniero geotecnista, a través de estas buenas prácticas, haga de la productividad su día a día, siendo este uno de los factores que requiere nuestro país. Para ello, vamos a enfocarnos en el siguiente contenido de la presentación. La primera parte vamos a ver algunos conceptos claves y algunas actividades propias de un director de proyectos, así como la importancia de estos. Vamos a tratar en la segunda parte brevemente lo que son los entornos que tienen nuestros proyectos y aplicando lo que menciona la guía del PMBOK, vamos a hablar de las 10 áreas del conocimiento y los 5 grupos de procesos que envuelven a nuestros proyectos. Y finalmente vamos a cerrar con las nuevas prácticas en la gestión de proyectos.
Pues vamos a dar inicio a la sesión formalmente y antes de ello quiero abordar lo siguiente. La guía del PMBOK actualmente cuenta con 7 versiones. Nosotros, o en esta presentación, vamos a abordarlos o nos vamos a enfocar en lo que es la sexta versión, que está enfocada a las 10 áreas del conocimiento y 5 grupos de procesos. Sin embargo, sí vamos a tocar determinados puntos medulares de la séptima versión y al final se hará un resumen del por qué se hizo esto. ¿De acuerdo? Pues arranquemos. Y bueno, lo primero que vamos a ver en esta charla va a ser los propósitos para la dirección de proyectos. Dentro del propósito tenemos lo siguiente. Los proyectos ayudan a los individuos y grupos a lo siguiente, a cumplir con los objetivos de negocio, satisfacer necesidades de los interesados, es decir, de la sociedad en general, aumentar las posibilidades de éxito de nuestra empresa, tenerlos entregables en el momento adecuado, resolver problemas e incidentes, responder los riesgos de manera oportuna mediante planes de gestión, optimizar los recursos de nuestra organización, identificar, recuperar y concluir proyectos fallidos, gestionar restricciones, equilibrar la influencia de las restricciones y gestionar los cambios de la mejor manera. ¿Todo esto para qué me sirve? Bueno, la gestión de proyectos está enfocada a lo siguiente, productividad. Esa es la palabra clave que quiero que todos se lleven el día de hoy. Vamos a alinearnos a lo que es la productividad. Ahora, todos hablamos de proyectos, pero ¿qué es un proyecto? ¿Cómo lo podemos definir como un proyecto? Siempre hablamos del proyecto A, B, C, vamos a cerrar el proyecto, vamos a activar un nuevo proyecto. Pero ¿qué es en sí un proyecto? De acuerdo con la sexta y séptima versión de la guía del PMBOK, se puede definir como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y para eso se resaltan dos términos: temporal, que tiene un inicio y que tiene un fin, y que es único porque es una característica peculiar del entregable de mi proyecto. Y para ello tiene un propósito bien definido en términos de alcance, tiempo y costo. Si esto lo metemos en una licuadora y lo procesamos, podemos definir el proyecto de la siguiente manera: como una secuencia de actividades complejas e interrelacionadas con un mismo propósito u objetivo, que debe alcanzarse en un tiempo establecido bajo un presupuesto definido y que cumpla con las especificaciones predeterminadas. Ahora, identificándolo un poquito y de diferente manera, vamos a englobar a mi proyecto como lo siguiente. Mi proyecto tiene que tener forzosamente un alcance, un tiempo de ejecución y un costo o un presupuesto para ejecutarlo. De ahí viene la cuarta área de conocimiento, que es la calidad. De ahí nos acercamos a lo que son recursos y gestión de la comunicación. Vienen los riesgos, las adquisiciones o la procuración. Vienen los involucrados del proyecto, que pueden ser internos o externos. Y finalmente tenemos que integrar todo esto. Esto se lleva a cabo a través de los 5 grupos de procesos que son inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Eh, Ahora, ¿cuál es la función de un director de proyecto? De acuerdo con Bernstein, un director de proyecto tiene la supervisión técnica, la planeación, la organización, la dirección, el control, la administración financiera, la asistencia de mercadotecnia dentro de sus funciones. Sin embargo, ahora con la guía del PMBOK podemos definir a un director de proyecto como aquella persona encargada de liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Y para ello, el PMBOK en su sexta versión hace uso de este triángulo de talentos que se enfocaba, mejor dicho, en la dirección técnica de proyectos, en el liderazgo y en la gestión estratégica del negocio. Actualmente en la séptima versión cambia un poquito. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de formas de trabajar, que básicamente es la capacidad requerida para desarrollar los proyectos bajo diferentes enfoques, llámese predictivo, ágiles, híbridos, así como con metodologías técnicas y procesos y guías. También hablamos de lo que son las habilidades de poder. Cuando hablamos de habilidades de poder, estamos hablando de la habilidad para ejercer nuestro liderazgo, que igual es otro tema muy amplio. Abarca la comunicación efectiva, la asertiva, negociación, resoluciones de conflictos,
gestiones de cambio, eh, pensamiento crítico, manejo de la inteligencia emocional y la ética profesional de los trabajadores. Y finalmente tenemos lo que es la perspicacia empresarial, que básicamente lo que nos dice son los centrarnos en modelos, principios y estructuras del negocio. Es decir, tenemos que tener o saber cuál es el sector en el que estamos, cuál es nuestro análisis competitivo, tener relaciones positivas y satisfactorias con el cliente y otros involucrados, y planificación financiera e identificación de riesgos. Eh, de aquí, ¿cuál es la importancia de los proyectos? Pues básicamente son un estímulo para nuestra organización. Es decir, tenemos aquí las oportunidades de mercado, necesidades de cliente, nos ayudan con el avance tecnológico, con las a cumplir con las necesidades de negocio y atender problemas organizacionales. También nosotros, como directores de proyecto, tenemos que ver a los proyectos de cómo pueden encajar estos en la estrategia global de la empresa, si representan o no una ventaja competitiva, cómo lo enfrentamos nosotros, cómo lo enfrenta la competencia, quiénes son los clientes potenciales y sobre todo la capacidad de evaluar si nosotros podemos atender esos riesgos que implican. Realmente un proyecto implica no solamente alimentar a la organización, sino que también nos ayuda a evolucionar a nuestra organización y a nuestro personal. Ahora hablemos un poquito de lo que son los entornos del proyecto. Hablando del entorno interno de los proyectos, estamos aquí hablando de los activos de procesos, que son herramientas, metodologías, enfoques y plantillas, marcos de referencia. Documentos de gobernanza, pues son las políticas y procesos internos de la organización. Activos de datos son bases de datos, bibliotecas, datos de proyectos anteriores. Activos de conocimiento, pues estamos hablando del conocimiento táctico entre los miembros del equipo de proyecto, expertos y otros empleados. Seguridad, cuando hablamos de cómo son la seguridad en las instalaciones, la protección de datos, niveles de confidencialidad, secretos de propiedad. Cuando hablamos de cultura, estructura y gobernanza de la organización, nos referimos a la misión y visión, valores, creencias, códigos de conducta, estilo de liderazgo, la distribución geográfica de nuestras instalaciones, es decir, dónde nos ubicamos, cuál es nuestro punto o puntos en el territorio nacional o internacional, la infraestructura con la que contamos, ya sea instalaciones existentes, el equipamiento, canales de telecomunicaciones, el software informático con el que contamos, disponibilidad de recursos, si tenemos alguna restricción contractual, subcontratistas, acuerdos con proveedores, etcétera. Competencia de los empleados, sí, yo creo que esta es la más importante de todas, ya que aquí hablamos de la pericia, de las habilidades, las competencias, conocimientos generales y especializados de nuestro equipo de trabajo. Y esto lo podemos ver o enfocar como parte de fortalezas y debilidades del proyecto como tal. Si nos vamos con el enfoque externo, aquí hablamos de algunos temas. No sé si han escuchado hablar de un análisis PESTEL, un análisis político, económico, tecnológico. Esto es algo muy similar a esto, solamente que la guía lo engloba de la siguiente manera. Cuando hablamos de condiciones de mercado, quiénes son nuestros competidores, qué participación tienen y tenemos en el mercado, si hay reconocimiento de alguna marca, eh, influencias de asuntos o índole social y cultural. Aquí hablamos, por ejemplo, del clima político, usos y costumbres de alguna localidad, del entorno regulatorio, leyes, regulaciones nacionales y regionales que implican en algún punto del territorio nacional o del globo, bases de datos comerciales, pues datos de estimación estandarizadas de costos, información de estudios de riesgo de alguna industria o del sector, investigaciones, pues aquí cuando hablamos, por ejemplo, de estudios del sector, alguna publicación que nos pueda apoyar por parte del SMIC, consideraciones financieras, cómo está la tasa de cambio, por ejemplo, las divisas, tasas de interés, inflaciones, y el entorno físico de nuestro proyecto, que es básicamente las condiciones laborales y climáticas. ¿A esto qué lo podemos referir? Que pues pueden ser tanto oportunidades como amenazas. Listo. Ahora hablemos de las
áreas de conocimiento y 5 grupos de proceso. Nosotros hablamos antes de lo que son, pues, estas 10 áreas de conocimiento y sus 5 grupos de proceso. Pero ¿cómo se interrelacionan entre sí? Bueno, eh, tenemos lo siguiente. Tenemos los 5 grupos de proceso en la parte superior de la tabla y las 10 áreas de conocimiento en el extremo izquierdo de mi tabla. ¿Cómo se interrelacionan entre sí? Pues bueno, en la parte de inicio tenemos lo que es involucramiento de los interesados y el acta de constitución del proyecto en la parte inicial, que básicamente lo que me dice es la evidencia o la existencia de un proyecto como tal. De ahí viene la parte de planificación, donde se involucran o donde tenemos que desarrollar todos los planes de gestión de mis 10 áreas de conocimiento y lo integramos para crear lo que es el plan de la dirección de proyecto. De ahí pasamos a la parte de ejecución, donde estamos gestionando, pues básicamente las 7 de las 10 áreas de conocimiento. Quienes no están involucradas aquí son alcance, tiempo y costo. Pero en la parte de monitoreo y control, nuevamente tenemos que retomar o monitorear las 10 áreas. De aquí pasamos a lo que es la parte del cierre del proyecto, que es básicamente la culminación de nuestro proyecto. Ahora vamos a ejemplificar un poquito cada una de las 10 áreas del conocimiento. Cuando nosotros hablamos del alcance, estamos refiriéndonos al qué, es decir, qué voy a ejecutar dentro de mi proyecto. Y dentro de lo que implica la gestión del alcance, tenemos que elaborar lo que es el plan de la gestión del alcance, que es el plan para gestionar los documentos o cómo se va a definir, a validar y a controlar nuestro alcance, qué requisitos vamos a tener, cómo lo vamos a definir, eh, cómo vamos a definir nuestro alcance. Tenemos que crear una estructura de desglose de trabajo. Ahorita explico qué es eso. Cómo vamos a validar nuestro alcance y cómo lo vamos a controlar. Aquí hablamos, y para ejemplificarlo, vamos a hacer el símil de que vamos a crear un estudio de mecánica de suelos. Tipo, ¿qué es lo que tiene que tener este estudio de mecánica de suelos? Pues tiene que tener una parte de preliminares, unas condiciones geotécnicas, un análisis de diseño, una revisión, según el reglamento de construcción de la localidad o el impuesto en los criterios de diseño, definir cuál es el procedimiento de construcción y conclusiones y recomendaciones. Esto que está presentado en este diagrama se le conoce como estructura de desglose de trabajo o EDT. ¿Qué implica esto? Que nosotros vamos a tomar nuestro entregable final y lo vamos a discretizar en pequeños entregables. A esos pequeños entregables les vamos a colocar pues determinadas actividades que se conocen como paquetes de trabajo. Esos paquetes de trabajo, yo al cumplirlos, doy por validado que ya entregué un subentregable, por ejemplo, preliminares. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a validar mi alcance? Pues tenemos que cumplir con lo que se llama criterios de diseño, si estamos haciendo énfasis o referenciando alguna normatividad. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Pues que cumpla con las dimensiones de mi proyecto que estoy tratando, o así como el cumplimiento pues, que sea aplicable, vaya, para el proyecto. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que es mi alcance, definir el qué y cómo lo voy a desintegrar. Es decir, lo voy haciendo cachitos para una mejor digestión de mi procedimiento. Pasamos a lo que es el tiempo. En la parte del tiempo, al igual que el alcance, pues tenemos que integrar lo que es pues todas las políticas, procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar y controlar mi cronograma. ¿Cómo voy a definir mis actividades? Es decir, documentar e identificar las acciones específicas para el cumplimiento de mis subentregables y obviamente mi entregable principal. Secuenciar esas actividades, identificar, relacionar las actividades entre sí de tal manera que podamos identificar una o varias rutas críticas. Los proyectos pueden tener N cantidad de rutas críticas. Estimar, bueno, desarrollar pues lo que es el cronograma como tal, ya teniendo sucesoras, predecesoras. Cabe señalar que los paquetes de trabajo siempre tienen que tener sucesoras y predecesoras.
Las tareas resumen, como por ejemplo condiciones geotécnicas, no necesariamente tienen que tener predecesores y sucesoras, ya que es una tarea resumen. Pero su paquete de trabajo, sus actividades, sí, ya que estas van a definir la duración total y holguras del proyecto como tal. Lo mismo, algo similar tenemos que hacer con lo que se trata del costo. En la parte del costo tenemos que ser muy cuidadosos en la planificación de esto, ya que es una de las variables más sensibles. Eh, para ello, pues tenemos que definir cómo se van a estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto de ejecución, hablando de eso. Eh, ¿Cómo los vamos a estimar? Pues desarrollar una aproximación de recursos monetarios para completar el trabajo y cumplir efectivamente con los objetivos del proyecto. Determinar un presupuesto, es decir, sumar todos estos costos y finalmente controlar los costos, ¿vale? Este control de costos es mediante el monitoreo de alguna fecha de estado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahorita definimos lo que es alcance, tiempo y costo. Cualquier variación en alguna de estas tres, en automático modifico las otras dos. Eh, Eso es muy importante que siempre se tenga en cuenta. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis de valor ganado y vamos a hacer un pequeño corte a la fecha del 14 de la semana 11 de mi proyecto. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. En esta parte de seguimiento, nosotros ya vamos a ir monitoreando cuál es el avance completado de las actividades que yo tengo realizadas en términos de porcentaje y cuál es el costo real que yo ejecuté. Dentro del costo real es de lo que yo presupuesté, cuánto realmente me gasté en ejecutarlo. Y eso es lo que yo voy a ir evaluando y comparando. Aquí en este ejercicio se coloca una fecha de estado en la cual yo puedo identificar cuáles son mis tareas atrasadas o adelantadas y cuáles no he ejercido. Este es el primer semáforo en el cual yo tengo que empezar a tomar acciones. ¿Pero en base a qué? Con estos resultados, nosotros vamos a hacer este gráfico donde se involucran tres curvas. La roja, que es el valor planeado en términos de costo, la línea verde, que es el costo real que yo ya he ejercido, y la línea azul es aquella que yo ya tengo ejecutada, pero todo en términos de costo. Y lo que voy a comparar es la línea roja con la azul y la línea verde con la azul, para yo de esta manera poder determinar cuál es mi variación en términos de cronograma, en términos de costo, cuál es el monto estimado hasta la finalización, mi costo por finalizar y sobre todo mi costo hasta el finalizar. De aquí vienen dos indicadores. Estos indicadores son muy importantes, que son los últimos que vienen en esta tabla, que son los índices de rendimiento de costo y el índice de rendimiento de programa. El primero se refiere a que si mi porcentaje físico con respecto al costo real es menor que 1, quiere decir que es más fácil de completar con los recursos que yo tengo. Sin embargo, si pasamos al otro indicador, que es el índice de rendimiento del programa, en donde lo que yo ya tengo físicamente elaborado con respecto a lo planeado, si este es menor a 1, quiere decir que yo ya voy retrasado. Si es mayor a la unidad, quiere decir que voy adelantado. Esto me va a ayudar a tomar las acciones necesarias para cada una de las actividades que se están llevando a cabo en el proyecto en ese momento, en esa fecha de corte, y preguntarle a los responsables que están llevando a cabo esas actividades. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué vamos atrasados? ¿Por qué estás gastando más? ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque aquí es donde empieza la interacción o la gestión para el control efectivo de mi alcance del proyecto. Al director de proyecto no lo evalúan por cuántos entregables hace, cuántos informes revisa, etc. Lo evalúan por esto, por dinero, ¿sale? Si me estás ahorrando, si estás gastando de más, si estás actuando o de manera ilegal, si estás pasándote del cronograma de manera considerable, todo eso se evalúa. Así es como nos evalúan nosotros como directores de proyecto.
esta es, digamos que quería ejemplificar esta parte muy puntual, porque es la columna vertebral de la gestión de proyectos. Pasando a otra área de conocimiento, tenemos lo que es la calidad. En lo que es la calidad, aquí es básicamente verificar que lo que nosotros estamos ejecutando esté bien hecho y que cumpla con los requisitos que nos propuso el cliente. Para ello, pues lo primordial es planear, identificar cuáles son los requisitos o estándares de calidad de un proyecto, sus entregables y documentarlos. Posteriormente, todo eso lo tengo que convertir yo a un plan de actividades ejecutables, igual manera que yo lo pueda controlar para verificar la calidad de nuestros entregables. De ahí sigue lo que es el monitoreo, registro de los resultados de la ejecución y finalmente, con esto de igual manera tomar acciones. ¿Qué es lo que me tengo yo que enfocar? Nosotros cuando iniciamos un proyecto siempre nos basamos en lo que son costos de conformidad, es decir, algo que está presupuestado para verificar que nuestro proyecto esté bien hecho. Y para ello vienen o ejercemos costos de prevención, que estos son pues capacitaciones, documentar procesos, certificar equipos, tiempo para hacerlo correctamente. Y de ahí viene algo que viene adicional que se llama costos de evaluación, de cómo evaluar la calidad, que son a través de pruebas destructivas, pruebas no destructivas, inspecciones, verificaciones, y a esto se le conoce como dinero gastado durante el proceso del proyecto para evitar fallas. Desafortunadamente en la práctica profesional, pues no nos quitamos de encima lo que son costos de no conformidad. Y esto son precisamente a costos internamente, cuando hablamos de fallas internas, a retrabajos, a desechos de algún producto y a costos por fallas externas, aquellas identificadas por clientes, en donde nos hacen ver nuestras obligaciones, trabajos en garantía o pérdidas del negocio o valor del negocio. Y esto es dinero gastado durante y después del proyecto por fallas. Y nuestra tarea como directores de proyectos es verificar que esto no se lleve a cabo, que se mitigue. De ahí pasamos a otra área de conocimiento que son los recursos. Los recursos son todos aquellos activos cuya función principal es la realización de determinadas tareas, llamémosle paquetes de trabajo, para el cumplimiento del proyecto o sus entregables. En el caso del estudio de mecánica de suelos, ¿qué es lo que yo requiero de recursos? Pues un gerente de ingeniería, probablemente un asesor de geotecnia, un supervisor, un ingeniero geotecnista, dibujantes, becarios. Por ahí hablamos de algún subcontrato para tal vez la exploración y otros activos. Hay, por ejemplo, una camionetita para hacer viajes durante la campaña de exploración, al laboratorio para verificar que las pruebas de alteradas o inalteradas se ejecuten de la manera adecuada. Y para ello tengo que hacer un plan de gestión de recursos, es decir, cómo voy a estimar, adquirir, gestionar mis recursos y cómo los voy a controlar, cómo voy a estimar esos recursos, cómo voy a adquirir esos recursos si es que no cuento con ellos, y sobre todo eh, dirigir al equipo de proyecto. Sin embargo, la tarea primordial o de las tareas primordiales de un director de proyecto es el desarrollo del equipo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tenemos que mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo, generar un buen ambiente de trabajo con el equipo. El reto principal de un director de proyectos es la creación de equipos de alto rendimiento. Dentro de la parte de gestión y monitoreo, ¿cómo yo tengo que monitorear a mi personal? Pues de la siguiente manera. Yo para ellos, para las determinadas actividades, yo definí determinadas horas hombre. Entonces yo le tengo que dar seguimiento al trabajo que ellos están realizando con respecto al real que llevan ejecutado y compararlo contra el nivel completado de cada uno de mis entregables. Para ello, yo tengo que asumir que mis recursos son limitados o están asignados al proyecto en determinado tiempo. Para ello, yo tengo que tener certeza de cómo voy a controlar mis recursos. Es decir, qué uso lleva cada uno de mis recursos, llámese el ingeniero geotenista, mi asesor, mi dibujante, y cuánto es el trabajo todavía que falta por desarrollar. Es decir, cuánto falta todavía para que estos recursos cumplan con su objetivo. Si va a ser antes, si los requiero más tiempo o menos tiempo, etcétera. Yo puedo controlar eso.
Y eso es muy importante que lo controlemos. Generalmente esto no se lleva a cabo o difícilmente se lleva a cabo. Comunicación. El 80% de la actividad de un director de proyecto es la comunicación. Y para ello colocamos pues un modelo de comunicación eh, intercultural, llamémoslo así como lo marca la guía del PMBOK. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar? El estado emocional de cómo yo emito el mensaje y yo tengo que saber interpretar cuáles son las actitudes, el estado emocional, la cultura, cómo se encuentra mentalmente mi contraparte o el receptor de este mensaje para el cual pueda procesar este mensaje, lo pueda descodificar, recodificar y darme una retroalimentación o repartir a los miembros del trabajo. De aquí se requiere aptitudes de comunicación asertiva. Nosotros nos tenemos que asegurar de que el receptor no nada más haya recibido el mensaje, tenemos que asegurarnos de que lo haya interpretado de la manera adecuada y de que lo transmita de igual manera, de tal forma de que no quede duda de sus actividades a realizar. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que cuando estamos interactuando con otras disciplinas, llámese arquitectura, estructuras, siempre hay vacíos? ¿Por qué? Porque hubo un cambio de proyecto en el proyecto arquitectónico que le hizo cambios al estructurista, que hizo cambios al tipo de cimentación, y ese tipo de interacción tiene que ser periódica. Siempre el director de proyecto y su staff debe de estar siempre en el loop de la comunicación. En ese loop de la comunicación, la guía del PMBOK nos hace énfasis a que nosotros podemos hacer uso de otras metodologías. En este caso, coloqué la metodología Kanban. Esta metodología ¿qué implica? Que nosotros podemos colocar determinadas tareas a manera de post-its digitales, en la cual podemos definir qué actividades se tienen que realizar, quién las va a ejecutar, qué checklist tiene que cumplir, hablando de requisitos de calidad o de verificaciones de alcance, adjuntar algunos archivos como partes del subentregable, etcétera. La parte de asignar a alguna persona esto es que en automático esta persona es notificada y en automático esta persona ya tiene tareas asignadas con una ficha límite de entrega y se le puede estar dando seguimiento a través de este tipo de plataformas. Existe una gran variedad de plataformas para lograrlo. Repito, la comunicación es muy importante ya que es como la sinapsis del cerebro. Todos los involucrados del proyecto tienen que estar comunicados, intercomunicados entre sí. Actualmente vivimos en una época digital en donde pues ya todos estamos intercomunicados. Entonces, el hacer llegar el mensaje a alguna persona es muy fácil. Lo importante es verificar y garantizar que ese mensaje les sea entregado y este sea interpretado de la manera adecuada. La siguiente área de conocimiento son los riesgos. En la parte de riesgos quiero definirlo como aquellas actividades o sucesos externos que pueden afectar de manera positiva, negativa o neutral los objetivos del proyecto. Y estos pueden ser de diferente tipo. Tenemos, para el caso del estudio de mecánica de suelos, riesgos del tipo social, legal, recursos humanos, de diseño, de exploración, logística y supervisión. Al igual que la EDT, para riesgos existe la RBS, por sus siglas en inglés, o estructura de desglose de riesgos. Y para ello se desglosan, pues básicamente, qué tipo de riesgos sociales podríamos tener, como en este caso, cancelación total o tal vez el involucramiento de algún sindicato local. Si es algún tema legal, pues permisos de exploración. Si es de recursos humanos, pues la renuncia de algún integrante del equipo. Si es de diseño, retrasos en la ejecución. Si es durante la exploración geotécnica que vamos a llevar a cabo, pues ahí tenemos varios, ¿no? Daños a instalaciones existentes que no estaban en el sembrado o en el plano que nosotros solicitamos al cliente, retrasos en la ejecución, falta de disponibilidad de equipo, daño a alguna herramienta, etcétera. Logísticas, pues retrasos de aprobación,
por parte de la supervisión o por parte del asesor y pues la supervisión, ¿no? Que a veces o usualmente tenemos que estar lidiando con ella por atrasos o u observaciones adicionales, ¿no? De aquí voy a abundar un poquito más en lo que son los riesgos. ¿Por qué quiero abundar un poquito más? Porque es algo que usualmente no hacemos. Y esto se tiene que analizar desde la parte en la cual yo analizo la etapa de costos. Ahorita van a ver por qué. Esto sirve también para la etapa de la integración de un presupuesto. Primero que nada, la organización tiene que definir cuáles son sus umbrales. Es decir, cuáles son sus umbrales en términos de probabilidad e impacto para que ocurra un riesgo y para que el impacto se lleve a cabo en términos de alcance, tiempo y costo. De ahí nosotros podemos definir lo que es la severidad. Esta severidad se calcula de n cantidad de maneras y ayuda a predefinir cuáles van a ser mis riesgos prioritarios, porque todos son riesgos, pero al final, ¿cuál es más importante que el otro? Esto lo hacemos a través de esto que se llama el cálculo de severidad. Y mediante el umbral de riesgo de la organización vamos a poder definir qué riesgos sí tenemos que atender y cuáles podemos pasar desapercibido. Se recomienda lo siguiente. Primero que nada, hacer un desglose de la descripción de los riesgos, ya sea de tipo social, de recursos humanos, etcétera, que podamos tener. Definir de ahí cuál es la causa de ese riesgo, darle su probabilidad de ocurrencia, describir el impacto en términos de alcance, tiempo y costo y calificar ese impacto. Con ese nosotros calculamos la severidad y priorizamos todos los riesgos. En este caso, pues la severidad 1 es la máxima y la 0 es la mínima. Una vez que nosotros ya definimos cuáles son los riesgos potenciales, pues tenemos que definir lo siguiente. ¿Qué estrategia vamos a tener para cada uno de los riesgos? Los riesgos se atienden o existen cuatro estrategias, que es aceptación de riesgo, mitigación de riesgo, transferencia de riesgo o eliminación del riesgo. Esta última casi no sucede, pero en algunos casos se llega a lograr. La más común es la de mitigación y para ello usamos lo que son planes de acción o planes de respuesta para atención de ese riesgo. Algunos de estos planes pueden tener un costo o no. Por lo general se asigna una fecha, compromiso y un responsable para poder llevar a cabo ese plan de acción. En caso de que nosotros no podamos ejecutar el plan de acción, tenemos un plan de contingencias. Igual puede tener un costo o no y debemos de definir cuál es el estatus de ese riesgo con ese plan de contingencia. ¿Esto para qué me sirve? Para mitigar, eliminar o aceptar la probabilidad de ocurrencia o el impacto, cualquiera de las dos. Por lo general, se hacen los planes de acciones para reducir el impacto y de ahí calcular una nueva severidad residual. Con ello podemos mitigar nuevamente lo que son los riesgos y reevaluar si vamos a aceptar, a mitigar o tengo que hacer otra cosa adicional para bajar, para reducir ese riesgo. De ahí lo que sigue es un análisis un poquito tal vez más profundo y esta es la razón por la cual esta parte también se debe de considerar en la presupuestación. Si nosotros no hacemos nada con la gestión del riesgo, es decir, no implementamos ningún plan de contingencia, ningún plan de acción, y se me activan los riesgos, yo voy a tener un valor monetario esperado adicional a los costos operativos para poder contrarrestar estos riesgos. Pero si yo aplico mis planes de contingencia, mis planes de acción, ese costo de riesgos lo puedo reducir de manera significativa. De tal forma de que pues ese costo o ese nuevo valor monetario esperado residual forme parte de mi presupuesto para la ejecución de mi proyecto. ¿Qué implica esto? Monitoreo y seguimiento de los riesgos. Los riesgos que yo modifiqué o identifiqué en la etapa de planeación pueden cambiar durante la etapa de ejecución. Pueden eliminarse unos, pero pueden aparecer otros. El ciclo de identificación de estos riesgos tiene que ser periódico,
durante el ciclo de vida de mi proyecto hasta su cierre. Es por ello la importancia de esta área de conocimiento. De aquí pasamos a otra área de conocimiento, que es la parte de adquisiciones o la procuración. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente planificar toda la gestión de las adquisiciones. Por lo general, las empresas ya tienen un proceso para llevar a cabo adquisiciones, que consiste pues básicamente en documentar las decisiones de adquisiciones, especificar e identificar quiénes son nuestros proveedores principales. Aquí en este gráfico, a grosso modo o por la ruta larga, en caso de, hablando de un proyecto muy grande, pues hablamos de una precalificación, es decir, de donde nosotros creamos una lista de contratistas, hablando de una campaña de exploración. ¿Qué empresas me pueden llevar a cabo una campaña de exploración en Ciudad de México? Yo verifico su disponibilidad de recursos, hago una lista de contratistas potenciales, de ahí paso a una etapa de evaluación, donde yo creo unas bases de concurso, hablando de un proyecto muy grande, envío esas bases de concurso a todos los participantes, evalúo sus propuestas, hago una matriz comparativa, selecciono al contratista idóneo y viene una etapa de negociación y aceptación o la asignación, que es la emisión de la autorización final del contratista. Firmamos un contrato, una orden de compra, ejecutamos los trabajos y durante el proceso yo te voy monitoreando tu alcance. Para ello podemos hacer uso de este tipo de herramientas que se llaman matriz de precalificación. En este caso, ¿qué estoy evaluando de una empresa de exploración geotécnica en la Ciudad de México? Bueno, voy a evaluar tres rubros. La parte legal administrativa, que engloba cuál es su situación fiscal, cuáles han sido sus contratos los últimos 2 años, si tiene acta constitutiva, si cuenta con poderes notariales, si lo evalúo como cuerpo de la empresa en cuanto a capacidad, pues cuántos años en el mercado tiene, cuántos equipos disponibles tiene, qué tipos, si son Acker, Longyear, Camión Universal, etcétera. Si cuenta con laboratorio certificado o no, si su personal de laboratorio está certificado o no, su capacidad para llegar a determinada profundidad de exploración y finalmente su capacidad como empresa, es decir, en brindar el servicio, si requiere algún anticipo, se le requiere otorgar un crédito o ellos otorgan crédito, y sobre todo en este caso si se encuentran dentro del área metropolitana o cercanía. Yo evalúo o le doy ponderaciones a determinadas partes, como por ejemplo, la parte legal administrativa tiene un peso del 25%, su capacidad de ejecución 50% y su capacidad para financiamiento otro 25%. En función de esto, yo evalúo la N cantidad de empresas y evalúo a mi mejor postor. ¿Sale? Esta es una herramienta muy, muy útil. Esto también sirve hasta para evaluar clientes. ¿Cómo evalúo a mis interesados del proyecto? Los interesados son personas, grupos u organizaciones que pueden verse afectadas por los objetivos del proyecto, ¿sale? Eh, Esto en cuanto a influyen en la toma de decisiones, en la actividad y sobre todo en los resultados del proyecto. Eh, Influyen a tal grado que su desempeño y su resultado puede verse afectado de manera positiva y negativa. Para ello, yo puedo crear un listado de todos mis interesados del proyecto y clasificarlos como desconocedor, reticente. Reticente es una persona malintencionada, poco sincera. Hay una persona neutral, alguien que es de apoyo, alguien que es un líder. Y una vez que yo ya tengo identificados estos interesados, por lo general se clasifican de esta manera. Como para el ejemplo del estudio de mecánica de suelos, es el grado de los interesados se parece mucho a una pirámide de Maslow, en donde el cliente son poquitos interesados tal vez, pero la influencia que estos tienen en el proyecto es muy, muy alta. De ahí podemos escalar al asesor, el cual también tiene una influencia en los objetivos del proyecto alta, a la supervisión también, y ahí empieza a bajar otro tipo de interesados que ya no tienen una influencia tan alta dentro de los objetivos del proyecto, pero yo tengo que tener la capacidad de evaluar quiénes son y con quién acercarme para qué cosa. Tengo que gestionar su involucramiento en el determinado momento del proyecto, sobre todo inclusive para las autorizaciones del cierre del proyecto. ¿De acuerdo?
Con esto, nosotros estaríamos cerrando 9 de las 10 áreas del conocimiento. La última es la más importante de todas, porque aquí lo que nosotros estamos englobando es, hay que juntar todo, ¿sale? En esta parte hablamos de lo que es un acta de constitución de proyecto, también se le conoce como Project Charter. Esto es un documento que autoriza la existencia de un proyecto y le da poderes al director de proyecto para aplicar los recursos de la organización que crean necesarios para lograr sus objetivos. Para ello, junto con todos los planes de las áreas anteriores, alcance, tiempo y costo, nosotros integramos lo que es el plan para la dirección de proyecto. Algo similar a esto, tal vez han escuchado hablar de él, del famoso PEP, Project Execution Plan, el cual forma parte de este plan para la dirección de proyectos. Tenemos que dirigir y gestionar el trabajo mediante pues, el liderazgo, llevar a cabo todo el trabajo definido que se consideró dentro del plan para la dirección de proyectos. Tenemos que gestionar el conocimiento del proyecto, es decir, tenemos que atacar el proyecto con el conocimiento que ya tenemos, pero también tenemos que tener la capacidad de adquirir nuevo. Esta es una parte muy importante porque es lo que le da conocimiento, es el desarrollo de la capacidad intelectual de la empresa. Tenemos que también monitorear y controlar el trabajo del proyecto, es decir, que se estén cumpliendo en tiempo y forma. Tenemos que cubrir mi triple restricción en términos de alcance, tiempo y costo, sin descuidar todo lo que es calidad, recursos, riesgos, etcétera. Tenemos que llevar a cabo, si es necesario, controles integrados de cambios. Estos cambios surgen durante el procedimiento porque tengo que llegar a una profundidad de exploración más larga o la tengo que recortar o se pudieron ejecutar N cantidad de pruebas alteradas únicamente, no pude ejecutar triaxiales. Entonces, todo eso son cambios de proyecto y lo tengo que tener monitoreado. Finalmente, tenemos que cerrar nuestro proyecto. Y para ello, eso implica pues el finalizar todas las actividades de mi proyecto. Eh, Eso se lleva a cabo por lo general con una alta entrega, con la firma de la portada de mi estudio de mecánica de suelos, etcétera. Y con eso nosotros estamos cerrando lo que son las 10 áreas del proyecto, las 10 áreas del conocimiento, perdón, y su alta interdependencia con los 5 grupos de proceso. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Como les comenté al principio de la plática, nosotros nos basamos en la sexta edición. Ahora en la séptima edición de la guía del PMBOK hay una reestructura total. Ya no estamos hablando de 5 grupos de procesos, ahora hablamos de 12 principios para la dirección de proyectos. Recordar que un principio son elementos que eh, dan la conducta o implican la conducta o el comportamiento que nosotros vamos a tener para el proyecto y en lugar de tener 10 áreas de conocimiento, vamos a tener lo que se le denominan 8 dominios de desempeño. Es una reestructura totalmente diferente, pero engloba prácticamente lo mismo. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que se presenten cambios en la estructura, las versiones anteriores siguen teniendo valor para los interesados y para algunas organizaciones. Mejora así el contenido, pero sin contradecir el valor de versiones anteriores. Adicionalmente, tenemos por aquí una plataforma que se llama PMI Standards, donde se exponen prácticas actuales y nuevas prácticas, prácticas emergentes, con ejemplos de algún contexto, de alguna industria en general. Pues con esto cerraríamos, pero sí me gustaría emitir algunas conclusiones y recomendaciones para todos los participantes que están en esta sesión. Como bien se hizo mención, nosotros estamos bajo un enfoque del Project Management Institute y la guía del PMBOK. Por sus siglas en inglés, se refiere a Project Management Body of Knowledge. Y esto tiene como buenas prácticas la gestión de proyectos geotécnicos independientes o con otras disciplinas. Por lo cual esto implica lo siguiente, que esto forma parte de un área de oportunidad para ustedes, ingenieros geotecnistas, para aquellos que se dedican a la gestión de proyectos, aquellos quienes son líderes de proyecto, porque implica que en términos de productividad y desarrollo organizacional y profesional, ustedes van a hacer ese plus. Ahora, esta guía debe decir,
considerada como eso, como una guía. No es un reglamento, no es una norma, no es lo que diga el PMBOK se tiene que hacer, no. Todo se hace a criterio, ¿sale? Y todo se hace en función de lo que aplique para mi proyecto, por lo que su uso y su implementación dependerá mucho de la cultura organizacional y de su giro. Eh, la implementación de de este tipo de prácticas son una ventaja competitiva, puesto que ayuda a la reducción considerable de retrabajos, a llenar esos vacíos en los proyectos, en la interacción con otras disciplinas y sobre todo a tener buena relación entre los involucrados del proyecto. Desarrollar, sobre todo, la competencia de los colaboradores. Eso es algo muy importante. Y la mejor parte de todo es que no necesariamente me tengo que casar con la guía del PMBOK, sino que también me puedo involucrar con otro tipo de prácticas y certificaciones, llámese Prince, llámese Scrum, Kanban, Lean, BIM, Lean, eh, metodología del último planeador, entre otras, ¿vale? Eh, Quisiera cerrar esta charla proponiendo a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica la creación de un comité especializado en la gestión de proyectos con el único fin que es la productividad. En este comité se pueden llevar a cabo una sinfín de actividades, entre las cuales pueden ser talleres, estudios de caso, cursos de diferentes prácticas que beneficien a varios de los miembros del SPIG. Con esto cierro mi sesión. Estas son las referencias y les agradezco al doctor Ortiz la invitación a dar esta participación, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por la oportunidad brindada. Muchísimas gracias y espero que esta charla haya sido de su interés. Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias. En verdad ha sido muy interesante tu plática. Vamos a proceder ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas ya, Manuel. Vamos a ir con la primera. Se generó por medio del chat y es Erickson Jamanca. Dice, buenas tardes. Según su experiencia, el control de avance de la semana lo ejecuta a fines de semana o a inicios de esta en la reunión de inicio. Adicionalmente, cuando un colaborador debe de completar múltiples proyectos, el director de proyectos le debe definir el proyecto el número de obras diarias por proyecto o se lo deja a criterio del colaborador. Ok. En cuanto a la primera pregunta, ¿cada cuánto se tiene que llevar a cabo el monitoreo? Hay proyectos que son de una semana, hay proyectos que son de meses. ¿Cada cuándo yo lo tengo que monitorear? Si es un proyecto pequeño, ese tiene que ser diario. En mi experiencia, yo llevo reuniones diarias con mi equipo de trabajo para darle seguimiento a todos los avances que se lleven a cabo. Si hay problemas, si hay algo que destrabar, ahí se hace mención. Entonces, la gestión o el monitoreo de esto tiene que ser de manera periódica. Parte de lo que nos dice la metodología del PMBOK es que puedo implementar metodologías ágiles. ¿Esto qué es? La metodología ágil es tener reuniones a inicio o al cierre de la jornada, pero de 15 minutos con todos los involucrados de los N proyectos que tengas. De esta manera, tú puedes llevar la gestión y el control de tus proyectos de manera continua y puedes interactuar con los distintos líderes de proyecto, es decir, que el líder del proyecto A puede tener una idea para solventar el problema presentado en el proyecto C o en el B y viceversa. La verdad es muy dinámico y es una muy buena práctica que ayuda a solventar todo esto. Ahora, en cuanto a la asignación de actividades, lo hace el director de proyecto. Sin embargo, el director de proyecto es eso, es un gestor. El experto en definir qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, es el ingeniero geotecnista, porque él es el especialista o el involucrado principal en cumplir con los requisitos de criterios de diseño, en este caso. Muy bien, Manuel. Se desconectó un momento mi Zoom. Está lloviendo ahí un poquito fuerte por aquí. Tenemos otra pregunta de José Alfredo García Silva y dice, una herramienta que ayuda a dar seguimiento al WB es diagonal costos a pequeña escala es la herramienta Lockheed. Entre paréntesis pone, ayuda a identificar actividades, restricciones y seguimientos más puntuales.
Y algo que enfatiza al PMBOK es contar con un liderazgo con la capacidad de visualizar el camino que nos permita alcanzar el destino, es decir, finalización del proyecto. ¿Qué puedes comentar con respecto a esto, Manuel? Sí, herramientas para la gestión de proyectos, existe esa, existe Project, existe Primavera, existen plataformas en la web en la cual tú te puedes dar de alta y llevar la gestión de tus proyectos. ¿Cuál es la que mayor te va, la que más te va a ayudar? Dos cosas, dependiendo del tipo de proyecto que llevas y depende mucho de la organización. Si la organización está dispuesta o no a invertir en este tipo de software, es muy importante que se pueda o no llevar a cabo. Si no, el seguimiento tú lo puedes llevar a través de Excel. ¿Cómo lo puedes llevar a través de Excel? Con porcentajes de avance. A ver, ¿qué logramos el día de hoy? A partir de estas reuniones diarias, como les comento, se puede llevar el monitoreo de esto. En caso de que no tengas acceso a alguna plataforma, alguna herramienta digital que te permita llevar la gestión de tus proyectos, puedes implementar eso. ¿Sale? En un Excel se puede llevar a cabo el control. Sí, es lo que estábamos platicando a la vez que nos fuimos a cenar, me parece muy Sí. interesante. No se requieren herramientas costosas para llevar el control. Precisamente esto lo está comentando Gerardo Cereceda. Dice, buena tarde, ¿cómo lleva el control de cambios? Uy, la gestión de cambios siempre tiene que ser entrada por escrito. Cuando estamos nosotros por ejemplo, llevando a cabo una exploración de mecánica de suelos, ya estamos en el sitio, ¿no? No falta el cliente que diga, quiero echarle un piso más. ¿Qué tengo que hacer? Lo más lógico es irme más profundo o tal vez ampliar o dos sondeos adicionales en el mejor de los casos. Esa gestión de cambios siempre tiene que quedar asentada en una minuta, en algún correo de preferencia, porque con eso tú vas a respaldar en esta nueva gestión de cambios un nuevo presupuesto, un nuevo alcance, un cronograma tal vez un poquito más amplio, un par de días, horas, etcétera. Entonces, siempre es importante documentar esta parte porque es tu respaldo, ¿vale? Entonces, y esta gestión de cambios es no nada más al inicio, puede ser en todo el ciclo de vida del proyecto, casi hasta la etapa final, Excelente. por alguna adición. Perfecto. Héctor Aguilar también pregunta, bueno, le saluda, dice ingeniero Manuel, gracias y felicidades por la presentación. Y pregunta, ¿podría recomendarnos cuándo es el momento justo para evaluar el avance de un proyecto antes de que se empiecen a presentar pérdidas? Siempre tenemos que estar monitoreando la parte del avance. ¿Por qué? En el caso particular de los estudios de mecánica de suelos, la inversión o el gasto fundamental se lleva a cabo al inicio. ¿Por qué? Porque implica meter maquinaria. Y una vez que sale esta maquinaria, lo que resta es trabajo de gabinete. Entonces, es muy importante tener siempre que el monitoreo siempre sea desde el inicio. Siempre va a haber una variación de costos importantes, pero esto siempre se va a dar al inicio y conforme va avanzando el proyecto, esto se tiene que regular conforme a lo planeado. Recordar también que en la etapa inicial de un proyecto, mi cantidad de riesgos que voy a tener siempre va a estar por arriba, pero conforme vayamos avanzando, estos riesgos van a tener una tendencia a la baja, ¿sale? Entonces, el monitoreo siempre debe ser constante. Si no se puede hacer diario, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, pero siempre Perfecto. se tiene que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. También le están pidiendo, Manuel, te están pidiendo si puedes colocar tu última presentación en donde tienes precisamente la biografía o las referencias que recomiendas que se consulten. Claro que sí, con todo gusto. Permítame un segundito. Ahí está. Las referencias son las guías del PMBOK en su sexta, su séptima edición. Y en el caso particular, de ahí tomé algunos datos importantes que se llama Administración de Proyectos, Guía para Arquitectos e Ingenieros Civiles. El autor es David Bernstein de 1994. Pero no estamos viendo esa última lámina, Manuel. Ah, caray. ¿Ya lo estoy proyectando entonces? No, No, ¿se puede volver a compartir su pantalla, por favor? Sí, claro, perdón. A ver, listo. excelente, Ahora ahora sí la sí. pueden ver.
Sí, ahora sí, Manuel, muchísimas gracias. Excelente. Ya la tenemos Esas ahí. son las referencias bibliográficas, repito, son las guías del PMBOK en su sexta y su séptima edición. Y Administración de Proyectos, Guía para Arquitectos e Ingenieros Civiles de Bernstein, del 94. Si quieres, déjala ahí un momento. Vamos a Sí, pasar a claro. la siguiente pregunta con Fabiola Guerrero. Dice, ¿qué recomendaciones daría para implementar la etapa de cierre en los proyectos geotécnicos, ya que es bastante complicado que se lleven a cabo? La etapa de cierre puede ser llevada a cabo por fases. De entrada, cuando nosotros, sobre todo cuando tenemos una supervisión. En los proyectos grandes, ¿qué es lo que sucede? Hay reuniones hasta para consolidar o avalar lo que es el modelo geotécnico, por ejemplo. Entonces, cada que nosotros llevamos a cabo el cierre de alguna etapa o fase de mi proyecto, es importante cerrar en minuta de que, por ejemplo, ese modelo geotécnico ya está autorizado y está avalado para el análisis y diseño de estados límite de falla y de servicio de mi proyecto en general. Yo lo puedo ir evaluando por etapas. Y en la etapa final de cierre, únicamente ya con todos estos cierres pausados o de hitos, yo al final puedo llenar una carpeta y decir, he cerrado mi proyecto final. Lo único que tengo pendiente tal vez sea la entrega de mi documento en físico y digital en el formato que el cliente solicite y con eso cierro formalmente de manera total mi proyecto. Mm, Sí, creo que se le fue el internet sí, se fue el internet. al doctor. De acuerdo. Eh, ya se está conectando de nuevo. Sí, Ya estoy aquí con ustedes. Se está cortando efectivamente. Ay. Marco, una pregunta. ¿Tendrás tú las preguntas porque se sí, borraron del chat? sí, aquí la tengo. La última de quién fue, perdón. De... ah, a ver, tenemos sino aquí una pregunta de Pablo del Rosario. ¿Qué plataforma recomienda para llevar el control en Kanban? En Kanban yo conozco dos únicamente, que se llama Trello. Esta es una gratuita. Y la otra, ahí se me fue el nombre. Trello se escribe con doble L, Trello. Y es gratuita. Hay versiones extendidas, obviamente, las cuales tienen una cuota adicional. Existe otra que se llama Bitrix. Son las que me acuerdo ahorita. Pero hay una N cantidad de plataformas. Fabiola comenta que Asana también es muy buena Asana, plataforma. es correcto. Sí, y la última pregunta, Marco, fue la de Fabiola precisamente. Sí, justo tenemos otras aquí también en el chat de preguntas y respuestas de Kevin Zárate. ¿A partir de los cuántos años de experiencia o conocimiento técnico de un tema recomienda hacer el brinco de ser un ingeniero técnico a un gestor director de proyecto? Soy recién egresado y me interesa mucho el tema. De acuerdo, mira, hay que ser sinceros en esta parte. Hay personalidades que nacen con el tema de la gestión de proyectos, porque son extrovertidos, no les da miedo la gente, etcétera, y pueden llevar a cabo el involucramiento o pueden meterse eh, a platicar con cualquier tipo de persona. Sin embargo, hay personas introvertidas, que es gran parte del cuerpo de ingenieros de México por lo cual tenemos ese problema. Eh, Realmente no tiene nada que ver el hecho de que tú quieras llevar desde un inicio la carrera técnica como parte de ingeniero geotécnico o quieras dedicarte a la parte de gestión de proyectos. Eso viene desde tu formación, desde tu personalidad, tú cómo te ves en 5 años. ¿Y por qué? Porque la gestión de proyectos implica muchas cosas. De entrada, tener tino y tacto con los involucrados, con personas. Tienes que tener en mente de que vas a trabajar con personas y no con cosas. Tienes que ver a tu equipo como eso, como equipo, como gente. Tienes que ser un buen líder. El tema del liderazgo de hace 20 años al actual ya evolucionó totalmente, ya es totalmente distinto. Entonces tú tienes que tener la capacidad o tú tienes que preguntarte a ti mismo si te ves como ingeniero geotenista, si te ves como ingeniero para la gestión de proyectos, si te ves como estructurista, si te ves como cliente, si te ves como constructor, ¿sale? Imagina cómo te ves. Haz un análisis interno
de tú cómo te ves como en 10 años, básicamente. Es un tema de personalidad y de aptitudes. Sí, efectivamente, Manuel, esta Griselda, no, perdón, no es Griselda, es Gerardo Martínez comenta que involucra mucho las habilidades sociales por la cuestión de la comunicación con diversos agentes y es la famosa palabra de habilidades blandas. Así es, Sí, José Luis efectivamente. González también pregunta, ¿qué recomendación darías para cerrar lo más rápidamente las revisiones de los IMS en los casos donde las dependencias alargan las revisiones y agregan nuevos cuestionamientos? Acuérdate que hablamos de interesados de un proyecto. Cuando nosotros hacemos el registro de interesados, dentro de lo que tenemos que verificar es qué quieren, cuáles son sus intereses de esos interesados. Vaya la redundancia. ¿Qué es lo que requieren? ¿Cómo los tienes contentos? Muchos de ellos les gusta darle vueltas al asunto una y mil veces, una y mil veces. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ellos? A ver, sentarte y decir, a ver, ¿qué quieres que le ponga? Sí, vas a tener involucrados de todo tipo, de que te revisan, no, no me convence, o hay que dar dos saltos para atrás. Entonces, de entrada tienes que tener paciencia en esa cuestión, pero sí averiguar y clasificar a tus involucrados, sobre todo aquellos que autorizan, qué es lo que quieren, cuál es su interés, ¿sale? Esa es una parte muy importante y tiene mucho que ver con el tema social. Tu facilidad de involucramiento con ese involucrado va a ser crucial. Así es, muy bien. También comenta Griselda, veo en el project que no hay hitos como el deber ser para poder llevar a cabo el control de cambios en el mismo project. ¿Esto es porque es un ejemplo o por qué alguna otra razón? Sí, es correcto, es un ejemplo para dar a conocer la metodología más que nada, pero efectivamente existen hitos. Estos hitos no son actividades como tal, son milestones, como también se les llama, pero representan un punto peculiar dentro del proyecto que tienen que dar a conocer algo, que es como un parteaguas. No quiere decir que forzosamente terminó una tarea, sino que algo va a suceder, pero que no tiene impactos en términos de alcance, tiempo, costo. Los hitos no tienen duración, no tienen un alcance y por lo general van así dispersos, como bien lo comentaste, dentro del proyecto. Alguna visita técnica, alguna verificación por parte de algún instrumento, etcétera. Perfecto. También José Luis González pregunta, ¿qué herramientas o mejores prácticas se deben de implementar para fortalecer las competencias técnicas y no técnicas de las personas involucradas en los proyectos? Habilidades blandas. Todo Todo se lo que son, refiere. sí, eso se traduce en esa parte, lo que es la parte de comunicación, temas de liderazgo. Eh, Básicamente el tema social, las relaciones sociales es lo más difícil del mundo. Excelente, perfecto. Gerardo Martínez también comenta incluso terapia conductual para lograr los avances planificados. Podría ser una alternativa. Así es. Y finalmente, Fabiola comenta nuevamente, es importante fomentar la parte de la gestión de proyectos en el ámbito de la geotecnia. La creación de un comité podría propiciar que puedan existir más project manager enfocados en proyectos geotécnicos, en lo cual estoy de acuerdo. Exactamente. Lo que quiero reforzar es que esto es una ventaja porque tenemos vacío siempre en los proyectos. Siempre falta algo. Hay un vacío, por ejemplo, en el proyecto geotécnico en el estructural, que damos una capacidad de carga, pero no es compatible con la estructura que está proyectada. Entonces, hay un vacío. Entonces, este vacío precisamente se llena mediante una gestión adecuada del proyecto, como a través de la comunicación y de los involucrados. Excelente, Manuel. Pues vamos a dar por concluida este webinar, Manuel. Te pido por favor que dejemos de compartir pantalla para que pueda Claro, presentar entonces a continuación nuestro reconocimiento. Deben de estar viendo en este momento. Esperemos que no nos desconectemos. Voy a leer el reconocimiento, Manuel, pero personalmente te doy las gracias. Me ha parecido muy interesante tu plática. Espero que no sea la única. Voy sí, a así es. leerlo. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC otorga el presente reconocimiento al maestro Manuel A. de la Paz Cázares
por su distinguida participación como conferencista del seminario Gestión de Proyectos para Geotecnistas con enfoque PMI, impartido en modalidad en línea, siendo la Ciudad de México 27 de mayo de 2024, firmado por el doctor Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo, tu servidor, presidente actual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, de la Mesa Directiva 2023-2024. Muchas gracias, Manuel. Vamos a comentar que este webinar, una vez que tengamos la firma del ingeniero Manuel, en donde nos esté dando su autorización, aparecerá en la biblioteca del SMIG, en la página electrónica de la misma sociedad. Manuel, muchísimas gracias. No sé si quieras de unas últimas palabras. Pues nuevamente reiterar mi agradecimiento a ti, doctor, por la invitación, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por darme esta oportunidad también y a todos los presentes. Espero haya sido de su interés y ojalá sea el inicio de algo muy bueno para todos. Estoy seguro que sí, Manuel. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a todos y muy buenas noches. Con esto nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.